Ok. Eh, la lectura que vamos a revisar hoy es la moneda y el sistema financiero, y lo que vamos a empezar a ver es justamente todos los antecedentes históricos del sistema financiero que va a ser objeto de estudio durante esta materia, esta asignatura. Tenemos entonces que la moneda, o en este caso el dinero, se inventó para facilitar el intercambio de satisfactores y fue, podríamos decir, el gran descubrimiento, la gran innovación que sirvió para sustituir al trueque. Antes del dinero, pues sabemos que los seres humanos pues tenían que recurrir al trueque, ¿no? Pero el trueque, a final de cuentas, pues es muy limitado y se vuelve complejo. ¿Por qué? Pues porque incluso los propios libros nos lo dicen, ¿no? O sea, vamos a suponer que tenemos un granjero y un productor de zapatos, y entonces, pues el granjero al querer comprar zapatos tiene que llevar pues lo que tiene, que podría ser su cultivo o podría ser una vaca, ¿no? Un animal. Entonces, resulta un tanto complicado pues tratar de cambiar una vaca por un par de zapatos, ¿no? Y entonces ahí tendrían que estar negociando y ver eh, qué bien o qué producto tiene mayor valor que el otro, ¿no? Y pues obviamente cada uno defender su parte, y a veces no se podía llegar a ningún tipo de intercambio. ¿Por qué? Pues porque cada uno también iba a ver una especie de valor, ¿no? Hacia lo que estaba ofreciendo. Entonces, el productor de zapatos, pues podría decir, no, mis zapatos, pues requirieron mucho tiempo de hacerlo, requieren hacer cierta práctica, no cualquiera sabe hacer zapatos, entonces por eso deben de ser caros. Y el granjero con su vaca decir, bueno, pero pues tener una vaca no es tan fácil, ¿no? Hay que mantenerla, hay que darle de comer, hay que esperar a que crezca, hay que cuidarla, que no se enferme. Entonces, a veces se llevaban, a veces no se llevaban, y con eso, bueno, pues con todos los productos que se podían comercializar, ¿no? Y siempre, pues ocurrían de uno a uno. Y entonces, pues a veces tú podrías tener la necesidad de unos zapatos, pero si no lograbas vender lo que tú tenías, pues a veces no podías satisfacer esa necesidad. Ya la aparición del dinero, obviamente yéndonos a lo más antiguo, que fue en sí una moneda, y que en muchos casos, sobre todo en el caso europeo, pues las monedas estaban hechas con metales preciosos, entendido como el oro y como la plata principalmente, ¿no? En el caso de América, pues tenemos registros de que sobre todo en todo lo que se conoce ahora como América Latina, pues parte de lo que se comercializaba era el cacao, eran las plumas, ¿no? Era lo que servía, y en algunos casos pues se llegaba a comercializar algunas piezas de oro, ¿no? Y esta característica es que ese medio que ahora utilizábamos para el cambio, que ayudó a sustituir el trueque y a facilitar la comercialización, pues entonces tenía que reunir ciertas características. Una de ellas, y hasta hoy en día, que sigue predominando, es justamente que una moneda debe de tener un valor estable para poder servir como medio de cambio, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué sucede? Por ejemplo, en el caso europeo, que es a veces más fácil de explicar, pues ya se sabía que el oro era un metal precioso que servía para hacer muchas cosas. Además, es un bien escaso como tal el oro, la plata también, en Europa sobre todo es un bien escaso. Y, y pues prácticamente cualquier persona iba a aceptar una moneda, ya fuera de oro, ya fuera de plata, y sabían que su precio no iba a variar. Y a partir de eso,
pues era posible entonces empezar a valorizar todo el resto de productos, ¿no? Y entendemos que entonces estas monedas hechas de oro y de plata, pues ya no tenían una valorización como tal por el metal del que estaban hechos, sino que más bien todos los productos empezaron a valorizarse en oro y a valorizarse en plata, y entonces era ya más fácil porque decíamos, ok, una vaca cuesta 3 monedas de oro y ya se vuelve también una unidad de cuenta. Ya todos sabemos que una vaca, empezamos a estandarizar esa idea de que una vaca vale 3 monedas de oro y a lo mejor un zapato, bueno, un par de zapatos cuestan 1 moneda de oro. Y entonces, pues ya es más fácil que si yo tengo una vaca y el zapatero no quiere mi vaca, pueda a lo mejor venderle mi vaca al panadero. A lo mejor él sí está interesado en comprar mi vaca, ¿no? Y él, yo no espero que me dé pan, yo espero que él me dé monedas. ¿Por qué? Porque yo acepto esas monedas de oro sabiendo que esas monedas de oro van a ser aceptadas por el zapatero, por quien tiene realmente el producto que yo quiero. Y el zapatero va a aceptar esas monedas que yo le dé, o esa moneda que yo le dé en este ejemplo. ¿Por qué? No porque quiera tener oro, sino porque sabe que con esa moneda de oro él va a poder ir con alguien más a comprar los productos que necesita, ¿no? Entendemos entonces que la moneda se vuelve una gran revolución en cuanto a la parte comercial y en cuanto a la forma de vida del. Y queramos o no, incluso hoy en día, el dinero es lo que facilita todas estas relaciones comerciales de compra-venta que tenemos que realizar para cubrir nuestras necesidades, ¿no? Nosotros tenemos que cubrir nuestras necesidades a partir de satisfactores y la forma de conseguir esos satisfactores, la forma más rápida hasta ahorita de conseguir satisfactores es a través del dinero. Yo tengo que conseguir primero dinero para poder conseguir ese satisfactor. ¿Sale? ¿Queda claro este punto? Bueno, obviamente, en un principio, la forma en la cual el dinero o las monedas empezaron a tener aceptación, pues fue a partir de incorporar bienes intrínsecos. ¿Qué es un bien intrínseco? ¿O qué es el dinero intrínseco? Ya lo vieron en teoría monetaria. Recuérdenme. El dinero intrínseco es en el que se tiene confianza aunque no lo tengamos físicamente, por ejemplo, las letras de cambio. No, eso no es dinero intrínseco. ¿Qué es el dinero o el valor intrínseco del dinero? A ver, varios de aquí estuvieron conmigo en teoría monetaria y eso lo vimos. ¿Qué es el valor intrínseco? ¿Nadie? A ver, Felipe Casiano, ¿qué es el valor intrínseco? ¿Nada? A ver, Esteban. Bueno, recuerdo más o menos, podría ser como el valor verdadero, independiente como del valor del mercado. ¿El valor verdadero independiente del valor de mercado? No. O sea, podría ser el valor, se supone que era el valor de por ejemplo, un billete, cuánto realmente vale, pero no por el valor que le haya dado el Banco Central, sino por el valor que tiene en cuánto costó el papel moneda, cuánto costó la tinta con la que se imprimió, etcétera, etcétera. Se Ah, supone que ese es el valor intrínseco, el valor
como real, ¿no? ¿Cuánto vale realmente ese billete por, por los materiales que tiene y no por el valor que le haya dado el Banco Central? Ok, hablando de billetes modernos, bueno, sí, de billetes en general, diríamos que, por ejemplo, un billete pues está hecho de papel plastificado y con tintas, ¿no? Y a lo mejor hacer un billete al Banco Central le cuesta 10 centavos de peso, pero le pone 500 pesos, ¿no? Entonces, el valor intrínseco son justamente esos 10 centavos que costó, es lo que cuesta el material de fabricación. El valor que tiene el billete es de 500. Ok, eso se usa hoy en día, pero yo les decía, en un inicio, las monedas partían de su valor intrínseco. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, se suponía que, recuerdo que si las monedas estaban hechas de metales preciosos, estas comenzaban a, desajustarse y entonces perdían su valor intrínseco. Ok, Es que es, por ejemplo, yo no sé, no me acuerdo, pero por ejemplo, si decía el oro, o sea, por eso las monedas antes eran como hechas de metales preciosos, porque era el oro y era el valor, o sea, real, ¿no? O sea, cuánto vale tu moneda que está hecha de oro, o cuánto vale tu moneda que está hecha de cobre. Y entonces es cuando, por ejemplo, lo que dijo mi compañera, que perdía el valor intrínseco, porque entonces como que se iban desgastando, se iban haciendo como perdiendo esas cualidades, y fue cuando se hizo el papel moneda y ya se perdió ese valor, ¿no? ok, ok, muchas gracias. Sí, va por ahí la idea. Ok, el valor intrínseco, como bien dicen, es, vamos a suponer que yo estaba acostumbrado al trueque, entonces yo tenía que tener algo que tuviera valor para mí. Y todos como sociedad empezamos, bueno, poniéndonos en esa situación, o empezaron a decir, necesitamos algo que no pierda su valor y que todo el mundo estemos dispuestos a aceptar, que fueron en el caso de Europa los metales preciosos, ¿no? Sobre todo el oro y la plata. Todo el mundo reconocía, y es más, hoy en día todo el mundo reconoce que si yo llego y te digo, oye, te regalo una moneda de oro, claro que la aceptas, ¿no? Porque sabes que de algo tiene algún tipo de valor, ¿no? Y en ese tiempo ocurría lo mismo. ¿Por qué la gente no decía, oye, toma, te regalo una piedra? Pues porque la piedra, o vamos a intercambiar, vamos a hacer un sistema de piedras. Pues porque las piedras, en primera, son abundantes y en segunda, pues no tienen ningún tipo de valor. Estoy hablando de una piedra que te encuentras en un parque, ¿no? Pero ya tener una moneda hecha de oro, pues entonces sí tiene cierto valor que va muy relacionada con esta parte de la escasez. O sea, no cualquiera puede conseguir oro y para conseguir oro se requieren ciertos mecanismos, o sea, no es tan fácil. Y las monedas van teniendo ese valor. Incluso en un principio, pues las primeras monedas tenían su valor de acuerdo a su peso. Y de ahí, pues partimos de que están las onzas de plata, las onzas de oro, ¿no? Y los primeros cambistas, cuando veían, pues tenían su balanza. Entonces uno llegaba con su moneda, la medían, la pesaban y decían, ok, esta moneda que tú traes pesa una onza. Entonces, esa onza de oro te permite comprar un zapato o esa onza de plata o como estuviera ese sistema, ¿no? Después, incluso, perdón, antes de cambiar la idea, incluso Inglaterra o el Reino Unido, por eso sigue conservando su nombre. ¿Cuál es el nombre de su moneda? Es la libra esterlina, ¿no? Desde ahí viene, ya se quedó el nombre, ya no se usan libras de oro, pero la libra es o sea, la libra como tal es una medida de peso y su economía se basaba en ese tipo de pesos. Obviamente, conforme el comercio empezó a crecer de forma exponencial, pues cada vez se requirió menos la necesidad de tener una balanza y comprobar que efectivamente la moneda que tú estabas entregando era una moneda que pesaba exactamente una onza. Y como bien menciona su compañera, el propio desgaste
pues iba haciendo que a lo mejor ya no pesara una onza, sino a lo mejor el 90% de una onza. Pero ya era tal la dinámica que ya la gente pues ya no tenía tiempo de detenerse a decir, no, no me estás dando una onza, no, me estás dando menos. Y es más, incluso los gobiernos tuvieron que interceder ahí. Y estamos hablando de gobiernos incluso de la era medieval, ¿no? O incluso de antes. El señor feudal tuvo que ponerle un sellito a esa moneda y decir, ok, con esa moneda, yo que le puse mi sello real, va a decir que pesa una onza, ¿no? Y ya nos quitamos de bronca, nos quitamos vamos a agilizar las cosas, pero de todos modos seguía siendo algo que la gente necesitaba, utilizar valores intrínsecos. Hoy en día, como también ya mencionó ahí su compañero, pues ya esa situación de utilizar valores intrínsecos ya también ha quedado rebasada. Ya el dinero ha evolucionado y hoy en día pues utilizamos billetes y monedas hechas de metal, todavía siguen siendo de metal, pero pues ya son metales muy baratos, ¿no? Ya es níquel lo que se utiliza, aleaciones, y bueno, pues ya todos estamos de acuerdo y aceptamos esas monedas porque todavía seguimos con esa lógica del sello del rey, ¿no? Digo, ahora ya no tienen el sello del rey, pero tienen, en nuestro caso, todas tienen un escudo nacional, ¿no? Algo que dice, esta es la moneda que se usa en México. Y todos lo aceptamos, ¿no? Nos llega una moneda y tiene el águila atrás y entonces decimos, así vale. O nos llega cualquier moneda, ¿no? Y lo aceptamos, seguimos todavía de manera psicológica actuando de esa forma. En estos inicios, que es lo que estamos viendo, bueno, pues las monedas estaban hechas con esos metales que le daban seguridad a la gente, le hacían sentir que estaban recibiendo un bien que no era un bien final, pero lo utilizaban porque sabían, tenían la confianza en que alguien más iba a recibir esa moneda. Y sobre todo los metales preciosos, pues es algo que todo mundo va a aceptar, ¿no? Y hoy en día todo mundo aceptaría una moneda de oro, una moneda de plata, así sea de Afganistán, así sea de Estados Unidos, así sea de México la moneda. Si nosotros sabemos que esa moneda está hecha de oro, claro que la aceptamos, claro que la guardamos y en una situación a lo mejor de emergencia, claro que la utilizamos y buscaríamos venderla, ¿no? Y probablemente encontraríamos quien nos comprara esa moneda por el valor intrínseco que hay en ella, porque está hecha de oro, está hecha de plata, etcétera, etcétera. ¿Queda claro entonces este punto? Espero que sí. Ok. Tenemos entonces que la moneda a lo largo de la historia y pues prácticamente en todas las civilizaciones siempre se utilizó de distintos materiales y estos materiales incluso hoy en día conservan estas características. Primero, durables, ¿no? O sea, si nosotros necesitamos un bien que vamos a estar intercambiando, en este caso, una moneda, pues necesitamos que dure. Por eso no tenemos una economía basada en hojas de árboles, ¿no? Porque imagínense si todos tuviéramos una economía basada en hojas de árboles, pues en 2 intercambios ya se hubieran roto esas hojas, ¿no? No son durables. Por eso utilizamos los metales, que los metales dentro de todo tienen cierta durabilidad. ¿Qué otra cosa buscamos? Que sean homogéneos. Hoy en día, nuestras monedas, todas tienen el mismo tamaño. O sea, no vemos una moneda más grande de 10 pesos, no sé, a lo mejor 1 centímetro más grande, ¿no? O 1 centímetro más chica. Y si las vemos, desconfiamos. Obviamente no las agarraríamos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que, por ejemplo, una moneda de 10 pesos, pues tiene que tener el centro de color plateado y las orillas de color dorado, tiene que tener ciertas dimensiones y todas las monedas de 10 pesos tienen que ser iguales, todas las monedas de 5 pesos tienen que ser iguales, no puede cambiar los números,
¿no? Salvo aquellos casos donde, bueno, sale la edición especial y, bueno, nos tienen que informar, ¿no? Va a salir una edición especial del año 2022. Ah, bueno, ¿no? O va a salir la edición especial de que ahora la moneda de 10 pesos va a tener a Pancho Villa. Ah, bueno, pero es una edición especial. Pero mientras no nos informan eso, pues todos recibimos una moneda que dice 10 pesos y que tiene el calendario azteca ahí, ¿no? Y el águila detrás. Los materiales también son maleables. ¿Qué quiere decir? Que se pueden utilizar para poderlos trabajar. O sea, el metal cumple con esas características. El metal permite, o la mayoría de los metales, permiten que se les den formas que se puedan grabar las monedas, ¿no? Otra cosa, la portabilidad. O sea, no es en vano el tamaño de las monedas. No es porque a alguien se le ocurrió hacerlas de ese tamaño. Es porque tienen que ser portables. Imagínense que tuviéramos monedas, no sé, de 30 centímetros. Pues, ¿cómo llevarías una moneda de 30 centímetros? ¿O cuántas monedas podrías llevar de 30 centímetros? ¿No? Y una característica es que deben de tener oferta poco elástica, o sea, debe de estar restringida la oferta. Esa cuestión de la oferta lo que va a ayudar es justamente a tener un control de ella. Como les decía, podríamos a lo mejor haber optado por hacer una economía basada en monedas de barro. El barro es maleable, el barro es durable, el barro puede ser homogéneo, puede ser transportable, pero la oferta de barro pues es muy elástica, ¿no? Prácticamente en cualquier lugar donde haya tierra, pues se podrían estar haciendo ese tipo de monedas. Entonces se tiene que restringir la oferta. ¿Queda entendido este punto? ¿Estas características? Sí, profe. Ok. En el caso de los billetes, que ya digamos que es un dinero más moderno, pues también cumple con esas características, ¿no? Los billetes están hechos de papel, de ciertas características para hacerlos durables. No es cualquier tipo de papel. No es papel china, por ejemplo, ¿no? O papel lustre que se pudiera romper. Es un papel especial. Son homogéneos, todos los billetes tienen los mismos tamaños, no tenemos un billete de 100 grandote y un billete de 100 chiquito, todos los billetes son iguales, todos los billetes tienen las mismas tintas, todos los billetes tienen los mismos colores, y si no los tienen, entonces pues nosotros desconfiamos y decimos, ese billete es falso, ¿no? Es pirata, no lo aceptes. Maleables, bueno, pues son pues ya los hicieron, ¿no? Ya cortaron los pedacitos de papel. Portables o transportables, pues también un billete, pues hasta eso tiene la característica de que no es pesado, ¿no? Entonces puedes cargar más billetes y pues de todos modos incluso puedes tener denominaciones muy grandes y pues cargar un billete de 1,000 pesos no es nada pesado, ¿no? Y también se restringe su oferta, o sea, no cualquiera puede estar imprimiendo billetes como si nada. Para eso existe una casa de moneda que controla toda esa parte, toda esa emisión de billetes y de monedas. Ok, ahora, ya sabemos que el dinero entonces es lo que nos ayuda a poder llevar todas las actividades económicas, pero la duda y a lo que se enfrentan, sobre todo aquellos que emiten el dinero, hoy en día nuestros bancos centrales, es cuánto dinero tengo yo que crear, cuánto dinero de alto poder tengo yo que meter a la economía para que la economía funcione. Sabemos que no puede decir voy a meter mucho dinero, porque si existe mucho dinero, pues entonces ya no es un bien tan escaso, ¿no? Ya cualquiera tiene dinero. Imagínense que el Banco de México emitiera millones de billetes de 1,000 pesos.
y todos tuviéramos billetes de 1,000 pesos, pues entonces lo que estaría generando es un efecto inflacionario muy grande, ¿no? Pero también no puede darse el lujo de decir, no, pues nada más voy a, en una población de 120 millones de habitantes, nada más voy a emitir 50 billetes. Tampoco, ¿no? O sea, también se requiere tener cierta cantidad de dinero que permita poder realizar todas esas transacciones que se requieren dentro de un país. Y la forma en la cual se realizan esos cálculos, ahora ya de forma un poco más sofisticada, pero se parte justamente de la propia fórmula que propuso Fisher, ¿no? La fórmula, algunos le llaman cuantitativa del dinero. ¿Y qué nos dice esa fórmula cuantitativa o esa, más bien, igualdad? Porque en sí es una igualdad más que una ecuación. Nos va a decir que la cantidad de dinero que se emita va a tener que ser multiplicada por la velocidad a la cual ese dinero esté pasando de mano en mano. Ese resultado tiene que ser exactamente igual al nivel de precios, o sea, entendido a la inflación, por el volumen de transacciones. ¿Qué quiere decir el volumen de transacciones? Pues justamente cuánto se está vendiendo y comprando en un país, ¿no? ¿Cuántas transacciones están existiendo, ya sea al día, ya sea al año, ya sea al mes, como lo queramos nosotros cuantificar, para poder estar comprando bienes y servicios, ¿sí? Y esto siempre tiene que mantenerse en igualdad, porque si no nos mantenemos en igualdad, entonces empezamos a tener problemas de desajuste, ¿no? Y esos problemas de desajuste, pues, nos llevan a varias complicaciones económicas. ¿Alguna duda con esta ecuación? ¿Sí la vieron? ¿Sí se acuerdan? ¿O no? Sí, profe, sí nos acordamos. Ok, perfecto. Entonces, como sí la vieron y como sí se acuerdan, yo les pregunto, ¿cuánto dinero tendría que emitir el Banco Central si el volumen de transacciones es de 1,000,000 de pesos y apenas estamos empezando, no tenemos ningún registro de inflación, entonces nuestro nivel de precios sería igual a 1? ¿Cuánto dinero tendría que emitir ese Banco Central si, cuánto dijimos que era? ¿100 millones de pesos se están haciendo en transacciones? ¿Cuántos billetes y monedas tendría que emitir? Los mismos 100 millones, más de 100 millones, menos de 100 millones. ¿Por qué? Víctor Rubén Sandoval Galván, ¿qué nos puede decir de eso? ¿Nada? No recuerdo bien, profe. Me dijeron que sí sabían. A ver, Omar, ayúdale. Menciona que la cantidad de dinero es igual a 1,000,000. No, no No, entendí. me dijeron que sí. A ver, la cantidad de transacciones que se realizan en un año es de 100 millones. O sea, toda la gente, todos los bienes y servicios que se realizaron en un año es por 100 millones de pesos. La inflación, estamos en el primer año, entonces no hay inflación. Y yo les digo, ¿cuánto dinero tendría que poner en circulación el Banco Central para poder llevar a cabo esos 100 millones de transacciones que están registrados?
Sharon, ¿qué dice usted? Pues respecto a esto, yo diría que los mismos 100 millones, ya que no tenemos tampoco la cantidad de veces que se han realizado las transacciones. Entonces, sería los mismos 100. Ok, Sharon dice que los mismos 100 millones. Anselmo Moreno, ¿usted qué quiere? ¿Los mismos 100 millones? ¿O más o menos? No, profe, no sé, la verdad. Ok, no saben. Entonces, ¿qué pasó? Ya me están mintiendo. Hace rato me decían que dominaban esto. Y ahora me dicen que no saben. La única que se atrevió fue Sharon a decirnos algo. ¿Qué pasó con todos los demás? ¿Qué pasó con los 53 compañeros restantes? Bueno, 50 compañeros restantes. Deberían ser menos de los 100 millones, profe, porque se supone, bueno, una misma moneda o billete puede ser empleado en diferentes transacciones y por eso está la velocidad del dinero. Entonces, tendrá que ser una cantidad menor y pues para dar una cifra necesitaríamos conocer la velocidad. Ok, exactamente lo que acaba de mencionar Jesús es lo que sucede. El dinero va pasando de mano en mano, ¿no? Y como yo les mencionaba, así como el caso de la persona que le vendía su vaca al panadero para poderle comprar los zapatos al zapatero, pues ahí nos damos cuenta que solamente se fue necesitando cierta cantidad de dinero, pero no necesitamos el dinero de la vaca más el dinero de los zapatos, ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero que recibió la persona que vendió la vaca lo va a utilizar para ahora comprar zapatos. Entonces, justamente eso es la velocidad del dinero. Lo que se tendría que saber es la velocidad del dinero. Por ejemplo, si yo digo que el dinero o la velocidad del dinero es igual a 100 y las transacciones, el volumen de transacciones es igual a 100 millones de pesos y la inflación, el nivel de precios es igual a 1, entonces, ¿qué cantidad de dinero tendría que estar emitiendo el Banco Central en este ejemplo? A ver, Carlos Alberto Chacón. ¿No? Zuleima, ¿usted qué dice? ¿No? Ah, caray. Eso me está preocupando. Bueno, Jesús, ¿qué hay que hacer, Jesús Escobar? Sería de 1 millón, profe. Sería, bueno, de acuerdo con la fórmula, pues nada más habría que hacer un despeje y la cantidad de dinero sería igual al nivel de precios por el volumen de transacciones entre la velocidad. ¿Ok? Y si es de 100, sería 1 millón. ¿Ok? Entonces, si nosotros multiplicamos 1 millón de pesos en billetes y monedas por esa velocidad de 100, quiere decir que ese millón de pesos va a pasar por 100 manos. Y al pasar por 100 manos, está haciendo un efecto multiplicador y está sirviendo justamente para compensarse con los 100 millones de pesos que se requieren para realizar a cabo las transacciones. Por eso les decía, no es una ecuación como tal. En sí estamos hablando de una igualdad. Lo que está del lado izquierdo tiene que ser igual a lo que está del lado derecho. Y como bien dijo su compañero, esto se resuelve con un simple despeje. Obviamente, hoy en día, bueno, pues el banco tiene que tomar en cuenta más elementos, pero la parte fundamental sigue siendo esta, esta igualdad, ¿sí? Entonces, bueno,
A mí me queda claro que a Jesús le quedó claro, pero no sé si a los 51 o 50 compañeros restantes les está quedando claro. Todos dicen que sí, yo espero que sí, y es importante que lo tomen en cuenta porque esto lo vamos a estar viendo a lo largo del curso y si no les queda clara esta igualdad, después va a empezárseles a complicar más la situación. ¿Sale? Bueno, entonces avanzo. ¿Alguna duda? Ninguna. Ok. Tenemos entonces que el valor real de la moneda va a depender de varios factores. La cantidad que se acuñe de monedas, o sea, la oferta que haya de monedas. Estamos en el entendido que si se acuñan pocas monedas, pues el valor de la moneda va a ser muy alto. Si se acuñan muchas, si hay muchas monedas circulando o mucho dinero circulando en una economía, pues entonces se vuelve un bien relativamente no escaso y obviamente al ser algo que no es tan escaso, pues su valor disminuye. ¿Sale? Eso es algo que debe de tomar en cuenta cualquier banco central y que le ayuda más o menos para estabilizar el valor de la moneda. Por un lado, entendemos entonces la oferta. Por esa razón, por esa sencilla razón, es que los bancos centrales tienen el poder del monopolio de forma legal de la emisión del dinero. Aquellos bancos centrales donde obviamente estamos hablando que el país tiene su moneda soberana. En el caso de El Salvador, en el caso de Ecuador, pues ellos han perdido esta capacidad. ¿Y quién es entonces quien va a tener que, que tomar en cuenta? ¿A quién se le va esta atribución de la cantidad de dinero que se acuña o que se emite? En el caso de El Salvador, en el caso de Ecuador, se le va justamente a la Fed. La Fed, entonces ahora, es quien va a tener que decidir cuánto dinero va a tener que emitir. Por eso, también cuidando el valor de su moneda, en este caso del dólar, pues por eso no es tan fácil decirle a Ecuador y tampoco es tan fácil decirle a El Salvador, toma, necesitas 100 millones, 1,000 millones de dólares, ahí te van, yo los emito y te los doy. ¿Por qué? Porque entonces su dinero se empieza a hacer menos escaso y entonces empieza a perder valor. Y entendemos que sobre todo las monedas fuertes, como puede ser el dólar, como puede ser el euro, como puede ser la libra esterlina, pues cuidan mucho esta parte de tratar de ser monedas escasas para que conserven su valor, sobre todo porque en todo el mundo se utiliza y en específico el dólar y el euro son de las monedas que más se utilizan en todo el mundo y por eso se controla más, ¿no? ¿De qué otra cosa depende el valor de la moneda? Pues justamente de la cantidad de bienes y servicios que se produzcan dentro del país, ¿no? Si nosotros revisamos esta fórmula de Fisher, esta igualdad, pues tenemos que la cantidad de dinero que se emita va a estar sujeta al volumen de transacciones, o sea, a la cantidad de bienes y servicios que se producen en un país. ¿Y qué entendemos como la cantidad de bienes y servicios que se producen en un país? Pues no es otra cosa que el PIB. Entonces, de ahí podemos entender que como la cantidad de dinero está sujeta al PIB, si crece el PIB y la velocidad y el nivel de precios se mantienen constante, tendría que subir la cantidad de dinero. O, en su defecto, si no sube la cantidad de dinero, pues entonces van a tener que subir su valorización, ¿no? Ahora
pues ya un dólar, por ejemplo, pues va a tener muchísimo mayor poder adquisitivo de lo que tenía antes. Ahora ya con un dólar podrías comprar más cosas porque como no se emitieron más dólares, lo que tiene que hacer es subir su poder adquisitivo. Por esa razón, entendemos que entonces las monedas más fuertes, las monedas más caras del mundo, pues pertenecen a las economías más grandes, a las economías que tienen los PIBs más grandes, los productos internos brutos más grandes, por lo general tienen las monedas más caras, ¿no? En el entendido del dólar y en el entendido de la libra esterlina y también en el entendido del euro, si lo vemos desde el punto de vista de que el euro pues está sustentado sobre todo en la economía alemana, ¿no? Prácticamente Alemania es quien sustenta el precio del euro y el resto de los países pues ahí le va echando ganas, ¿no? Francia, Italia, ahí le van echando ganas. Y bueno, pues ya entre ellos van sacando adelante a países como España, a países como Portugal, a países como Grecia, a países como Chipre, ¿sale? Y también de qué va a depender el valor de la moneda, pues justamente de la velocidad con la que circule esa moneda en las transacciones. Todo esto está relacionado, repito, con esta fórmula de Fisher, esta ecuación de Fisher, ¿sale? ¿Qué nos dice Mantei más adelante en la lectura? Pues nos menciona que si bien las monedas fueron el primer medio de cambio que se utilizó o el antecedente del dinero que existe, las monedas de oro y plata, pues posteriormente ante la necesidad de comerciar y ante lo que en su momento se conoció como la internacionalización o la apertura comercial de los países, obviamente estamos hablando del lado europeo, ¿no? No podemos negar que sobre todo los europeos en esa cuestión pues iban más adelantados que el lado americano, ¿no? O que el resto de los continentes. Cuando Europa empieza a darse cuenta que se tienen que romper las fronteras en cuestión de comercializar, se empieza a hacer más uso de los barcos mercantes, pues entonces el comercio crece tanto que obviamente empieza a resultar ya poco práctico estar cargando monedas de oro y de plata, ¿no? Sobre todo imagínense para un mercante tener que estar llevando su dinero de un lugar a otro con el riesgo incluso de que o se hunda el barco o lo asalten los propios piratas, ¿no? Que bueno, pues también los piratas de ese tiempo pues ya existían, ¿no? ¿Qué hacían? Bueno, pues lo que hacían la mayoría de los comerciantes es que cuando llegaban a puertos grandes y seguros, como podía ser el puerto en Venecia, pues depositaban su oro, su plata, con con los entonces llamados banqueros de ahí, ¿no? O en muchos casos con los templos, con las iglesias de ahí, iban y dejaban su dinero y a cambio recibían lo que se conocen como letras de cambio o también los depósitos bancarios transferibles, ¿no? Ellos dejaban el oro, dejaban la plata, dejaban las joyas y entonces en un principio, pues los sacerdotes de los templos y después, pues los propios banqueros entregaban letras de cambio y decía, ok, tú me dejaste esto, te dejo este papelito que dice que vale por tanta cantidad de oro o vale por tanta cantidad de plata que yo te estoy resguardando o de joyas que yo te estoy resguardando. Pero ¿qué sucedía? Que ya los comerciantes tenían tantas letras de cambio, tantos depósitos, a veces, pues como iban de puerto en puerto, pues tenían letras de cambio de todos los puertos por donde estaban, ¿no? Y lo más fácil, pues muchas veces, en vez de ir con el cambista o ir con el sacerdote y decirle, ¿sabe qué?
oiga, pues deme mi oro porque le tengo que pagar aquí al cantinero o le tengo que pagar a quien le debo, pues lo que hacían era decirle, ¿sabes qué? Te doy esta letra de cambio que a mí me dio el sacerdote o que a mí me dio el cambista y tú con esta letra de cambio vas con él y él te va a dar el oro que tú necesitas. ¿Y qué pasó? Que entonces pasamos a una siguiente fase del dinero. Empezó a dejarse de utilizar las monedas de oro, de plata, las joyas, y empezó a crearse una economía de letras de cambio y de depósitos bancarios transferibles. Y entonces esos depósitos decía, vale por 50 monedas de oro. Quien lo tenga va a poder ir conmigo a cambiarlo por 50 monedas de oro. Y empieza una nueva forma de, de economía, ¿no? De dinero. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario que tengan? ¿Todo bien? Todo bien, espero. Todo bien, profe. Ok, como les mencionaba, bueno, pues el origen de la banca empieza con los templos. Si hablamos de los señores feudales, pues obviamente nosotros sabemos que después de los señores feudales se encontraba por jerarquía la iglesia y el ejército, ¿no? A veces era el ejército y luego la iglesia, pero bueno, siempre después del señor feudal se encontraban los sacerdotes, ¿no? Y pues obviamente el papel que funge la iglesia, sobre todo en el caso de Europa, la iglesia católica, pues se vuelven en aquellos que resguardan las riquezas de toda la nobleza, ¿no? Eso es un papel importante que juega la iglesia y con la cual adquiere todavía más poder. Le dicen al señor feudal, cuando por ejemplo son las cruzadas, le dicen al señor feudal, no te preocupes, tú ve allá a luchar por la Tierra Santa, tú financia la guerra, yo aquí me quedo con tus riquezas y cuando tú regreses aquí las vas a tener, ¿no? Pero en lo que llegue el señor feudal, bueno, pues la iglesia pues podía hacer uso de estas riquezas mientras llegaba el señor feudal de sus cruzadas. Y después, bueno, pues con los comerciantes también, ¿no? Ya los comerciantes sabían que las iglesias podían guardar esas riquezas y que les daban a cambio una letra de cambio. Ya también, posteriormente, ya empiezan a surgir los cambistas. Por ejemplo, en el caso de Italia tenemos la familia Medici, ¿no? La familia Medici tan conocida, pues ellos fueron los primeros que le ofrecieron justamente a los comerciantes guardarles sus riquezas y darles letras de cambio, ¿no? Y ya todo el mundo cuando llegaba a Venecia y de ahí a Florencia, pues sabía que podía dejar su dinero con los Medici y que ellos se iban a encargar de guardarlos, ¿no? En Holanda, bueno, pues también hay otras familias, no recuerdo ahorita el nombre, pero en Holanda también surgen unos bancos y también ocurría lo mismo, ¿no? Empieza a surgir en esta época medieval toda esa parte de los cambistas y del origen de lo que es hoy en día la banca profesional. Lo que debemos de entender es que al inicio surgen primero como aquellos lugares donde se resguardan las riquezas y después conforme va creciendo el comercio, pues ya estos cambistas, ya no tanto los sacerdotes, sino ya más bien ahora los cambistas, que son los que ahora empiezan a competir, pues también se van a dedicar a estar intercambiando incluso ciertas monedas de, pues de todos los que llegaban ahí a comerciar, ¿no? Llegaban franceses, llegaban italianos, llegaban ingleses, todos con sus monedas, y estos cambistas decían, ok, 100 libras de oro de Inglaterra, pues van a equivaler tantas onzas de plata italianos, ¿no? Y ellos establecían esos cambios, por eso se llamaban cambistas, y pues ya con eso aquellos que llegaban pues podían estar comprando, comercializando ciertos productos, pero también se volvían depositarios de monedas y metales y también se dieron cuenta que los comerciantes empezaban a dejar
bueno, resguardaban sus riquezas, pero empezaban a dejar de utilizar en sí estas monedas, sino que ya más bien solicitaban que se hicieran letras de cambio transferibles, depósitos de dinero transferibles, y para ellos era más fácil estar entregando. Entonces los cambistas pues también vieron negocio ahí, ¿no? Y ya llegaban y convencían a los clientes de no saques tu dinero, no hay ningún problema, aquí te hacemos unas letras de cambio, tú vas y pagas, son bien recibidas y quien venga con esa letra de cambio pues va a poder cobrar ese dinero que tú le estás dejando, ¿no? Conmigo es válida esta letra de cambio, este documento, y van a poder hacer el cambio, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Va quedando claro? Bueno. Profe. Ok. Entendemos entonces que los cambistas se consideran los primeros banqueros profesionales, reciben entonces metales preciosos de los mercaderes y extienden certificados de depósito transferibles, ¿no? Y pues poco a poco se dieron cuenta que eso iba a ser un gran negocio porque empezaron a hacer labor de convencimiento que hoy en día sigue funcionando, ¿no? La labor de convencimiento de decirle, pues no te lleves tu oro, mejor te doy estas letras de cambio, tú úsalas, y aquel que venía con esa letra de cambio a hacer válido ese cobro, le decían, no, mira, no te lleves tu oro o llévate nada más una parte. ¿Qué te parece si me dejas otra parte aquí? Y nada más llévate lo que necesitas. ¿Para qué quieres tanto dinero? ¿No? Te doy una letra de cambio nueva. Entonces empezaron a surgir todo este tipo de documentos y eso le permitió justamente a los cambistas poder extender créditos. Ellos se dieron cuenta, la misma iglesia también lo hizo, ¿no? Se dieron cuenta que difícilmente aquellos que depositaban ahí sus riquezas, su oro, su plata, la iban a solicitar toda de un mismo momento. Entendemos que, por ejemplo, el mercante, pues no iba a estar todo el día ahí, ¿no? Por ejemplo, si un inglés llegaba a Venecia, pues iba a estar unos días y tenía que seguir buscando mercancías, ¿no? Si el señor feudal, en el caso de los sacerdotes, si el señor feudal se iba a las cruzadas, pues probablemente se iba a echar algunos mesecitos, ¿no? Entonces, mientras el señor feudal estaba peleando por allá, pues la propia iglesia podía hacer préstamos con las riquezas que tenía del rey y cobrar obviamente por eso. Y te podía decir, ok, mira, aquí tengo el dinero del rey, pero como se fue el rey, pues yo te puedo prestar tanta cantidad, pero tú me la tienes que pagar antes con esta tasa de interés, ¿no? Y ese es mi negocio. Lo mismo ocurría con los cambistas. Yo te puedo prestar dinero, no te preocupes, te emito una letra de cambio que dice, que da fe, de acuerdo a mi palabra, de lo que tú vayas a usar, no hay problema porque este documento que estoy haciendo está firmado y yo lo voy a avalar, ¿no? Y entonces se empieza a prestar dinero, se empieza a prestar crédito y se empiezan a cobrar tasas de interés por ese préstamo y de ahí entendemos que, por ejemplo, en el caso de los Medici, pues se vuelvan una familia, en su momento una familia muy poderosa, ¿no? De todas esas tasas de interés que obviamente cobraban a sus deudores. ¿Qué sucede con esto? Pues lo que entendemos entonces es que a partir de esta generación de letras de cambio, de depósitos de dinero transferibles, pues se pierde desde la época feudal, se pierde entonces por un momento el uso del dinero con valor intrínseco, o sea, desaparecen de la circulación o comienzan a desaparecer, o si no lo quieren irnos tanto, pues se empiezan a utilizar menos las monedas de metales preciosos. Y entonces comienza a circular este papel, este dinero fiduciario. ¿Qué quiere decir el dinero fiduciario? Pues el dinero fiduciario es aquel dinero que no tiene valor intrínseco, pero depende de la confianza que se tiene a quien lo emite. O sea, es el dinero de la fe,
yo voy a aceptar, en el caso de los medievales, el comerciante aceptaba que le dieran, que le pagara un cambista con una letra de cambio, porque tenía fe que en cualquier momento que él quisiera ir con el cambista, podía cambiar esa letra por las monedas de oro. Y eso siempre lo tuvo en claro. Muy probablemente muchos de esos comerciantes nunca más volvieron a ver su oro. ¿Por qué? Porque basaron su economía ya en un dinero fiduciario. Resultaba más fácil pagar con papeles que estar pagando con monedas de oro, ¿sí? Pero el que recibía también ese papel, también lo recibía porque tenía la confianza de que si él lo recibía, ahora él podría ir con el cambista a hacer válido ese papel por las monedas de oro que decía ahí. Y entonces, como decían sus compañeros hace rato, pues esto sería el antecedente de los billetes de hoy en día. Nosotros recibimos un billete que dice 500 pesos, que sabemos que haber fabricado ese billete fue muchísimo más barato que el valor que tiene ahí impreso. Pero ¿por qué recibimos un billete de 500 pesos con mucho gusto? Pues porque confiamos en que alguien más al recibirlo lo va lo va a hacer válido, ¿no? Va a ser válido para él como para mí y con eso yo voy a poder saldar una deuda o comprar algún bien o adquirir algún servicio. ¿Sale? ¿Queda claro esto? Entonces el dinero fiduciario no es algo nuevo. Pareciera que el dinero fiduciario es algo nuevo. El dinero fiduciario se sabe que existe incluso antes de la época medieval. Pero bueno, ¿sí queda claro? Sí, profe. Ok, bueno, vamos a dejar la reunión hasta aquí, el día de hoy, ya son 11:15, y la siguiente sesión continuamos con esta lectura y después continuamos con la de Solano, que también ya les compartí en el Classroom, ¿sale? Bueno, voy a dejar de grabar.